Muy buenas tardes y bienvenidos a los miércoles con la Academia de Psicología de España. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia del profesor José Francisco Morales Domínguez, catedrático emérito de Psicología Social de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, académico de número y vicepresidente de la Academia de la Psicología de España, de la que además ha sido miembro fundador. Muchas gracias, profesor Morales. Gracias a los académicos presentes, a nuestro presidente y, desde luego, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nuestro académico se licenció y doctoró en Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y comenzó ya a despuntar en aquellos años obteniendo el Premio Extraordinario de Licenciatura en Psicología y el Premio Nacional Fin de Carrera en Psicología. Completó su formación como investigador en psicología social con una prestigiosa beca Fulbright en la Universidad de California, en Los Ángeles, una trayectoria internacional que ha mantenido a lo largo de los años, ya que ha sido profesor visitante en numerosas universidades internacionales de prestigio, entre otras la Universidad de Miami, la de Tel Aviv, la British Columbia en Canadá o la Queensland en Australia. Sus años como investigador Fulbright fue solo, en realidad, el inicio de una trayectoria académica brillante. En 1976 ya era profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense. Posteriormente fue también profesor en la UNED y en 1983 ya era catedrático en la Universidad de Granada, donde continuó como catedrático hasta el año 1987, en que consiguió la cátedra en la Facultad de Psicología de la UNED. A lo largo de todos estos años, el profesor Morales ha impulsado con éxito y de forma muy fructífera la investigación en psicología social, un campo en el que ha publicado una centena de artículos en revistas nacionales e internacionales de prestigio, ha dirigido y participado en una veintena de proyectos de investigación financiados, ha publicado más de 20 libros, ha presentado numerosas contribuciones en congresos científicos nacionales e internacionales y ha dirigido nada menos que una treintena de tesis doctorales. En sus investigaciones ha abordado temas muy diversos dentro del amplio campo de la psicología social y política, algunos de ellos de carácter más teórico, pero otros con una importante proyección aplicada en el campo de las organizaciones, de los grupos, de las comunidades, de la educación o incluso de la atención primaria o en emergencias. Entre los temas en los que ha hecho aportaciones muy brillantes y relevantes están los temas de tantísima actualidad como el burnout o desgaste emocional, el acoso laboral, la emigración, la exclusión social, las diferencias y estereotipos de género, la seguridad vial, el liderazgo, el individualismo, los prejuicios o el papel de la psicología en los conflictos internacionales y en la paz, entre otros. No en vano ha sido una de las personas más relevantes de la psicología social en España, siendo, por ejemplo, el fundador y director colegiado de la revista de Psicología Social, formando parte del comité editorial de otras revistas científicas relevantes en este ámbito, como entre otras la revista de Psicología Política, formando parte del comité organizador de numerosos congresos, cursos, actividades científicas en las áreas de la psicología social y política y además dando proyección internacional a la psicología social española en sociedades científicas internacionales muy prestigiosas en este ámbito y de las que ha sido miembro, como la European Association of Experimental Social Psychology, la International Society of Political Psychology, la Society for Personality and Social Psychology, que es la sociedad más grande a nivel mundial de psicólogos sociales y de la personalidad. Su espléndida trayectoria científica y académica le ha hecho merecedor de diversos premios y reconocimientos, pero me gustaría resaltar que en el año 2007 fue nombrado académico de número de la Real Academia de Doctores de España, que sin duda, pienso, estarán algo celosillos de tener que compartir con nosotros, la Academia de Psicología, su sabiduría, su bonomía y su forma particular de combinar maestría, talento con sencillez
y humildad. Así pues, es un honor y un placer presentar hoy a nuestro académico, el profesor Morales, uno de los referentes de la psicología social en España, y su conferencia Procesos psicológicos implicados en la ideología. Cuando quiera, profesor. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes a todos. Gracias, Maripaz, de verdad, por tu amable y exagerada, permíteme que te lo diga, presentación. Permíteme, en primer lugar, que agradezca la atención de nuestra audiencia, tanto los que están ahora oyendo como los que lo harán dentro de unos días. Gracias a todos ellos. A ti te agradezco, Maripaz, muy especialmente que te acordaras de mí para participar en esta actividad. Ya ves que tu insistencia de entonces, muy amable como ahora, tuvo sus efectos, lo puedes ver ahora. Mil gracias. A nuestro presidente, el doctor Leo Carpintero, le agradezco que me indujera con su sabiduría y su, en fin, dote de persuasión a que me introdujera en la cuestión de la ideología, que es un mar proceloso, donde uno siempre sale, digamos, vilipendiado, ¿no? Pero bueno, vamos a ello. Hay dos personas que hacen posible esta actividad de mes a mes, y no quiero empezar sin nombrarlos. Son Ana Martínez Allende y Alberto de Sea. Ellos tienen un excelente trabajo que nos permite estar aquí y les doy las gracias de corazón. Vamos a ver, voy a ir presentando, hablando al mismo tiempo que presento las transparencias. Quiero empezar con esta primera transparencia que tiene mucha importancia en mi conferencia porque nos dice que en los últimos 15 años, dentro del marco de la psicología, no olvidemos que estamos hablando de los procesos psicológicos de la ideología, el número de contribuciones, digo, dentro del marco de la psicología, publicadas sobre esa cuestión, se ha ido multiplicando por 14 cada año. Eso quiere decir que contamos ahora con una gran cantidad de información muy aquilatada sobre la ideología dentro específicamente del marco de la psicología. Esto tiene su importancia porque demuestra primero que es una cuestión palpitante ahora mismo, contemporánea. Al mismo tiempo, esa gran cantidad de información ha ido ampliando el campo de la ideología, ha ido abarcando muchos más campos de los que tenía al principio, desbordando el ámbito de la política, y además se ha estilizado en la medida en que existen ahora unos trabajos de altísimo nivel dentro de la psicología sobre este aspecto. Definimos la ideología con una definición de partida como un sistema coherente de creencias sobre el mundo social que combinan elementos tanto factuales como evaluativos. Aquí hay dos aspectos que resaltar. El primero tiene que ver con la coherencia de la que se habla. ¿Por qué es importante la coherencia de la ideología? Es importante porque en tiempos pretéritos, digamos que a finales del siglo pasado, hubo una serie de autores que atacaron, por así decir, o por lo menos desconsideraron el valor de la ideología para predecir conductas. Estos autores, capitaneados por Converse, pero luego también otros muchos autores de primer nivel, todo hay que decirlo, mantenían que la ideología era una cuestión de élites, es decir, de gente bien informada, de gente bien preparada, de gente con conocimientos. ¿Por qué? Porque, según Converse y otros muchos autores que siguieron y que todavía esa corriente todavía existe en la actualidad, solo esas personas son capaces de mantener una coherencia de creencia. Frente a ellos estaría el público. El público no puede tener una ideología. Puede pensar que la tiene, pero no la tiene realmente. ¿Por qué no la tiene? Porque el público no tiene los conocimientos suficientes como para asumir o captar la coherencia interna de las creencias y combina creencias que son contradictorias entre sí y por tanto eso no puede llevar nunca a que las creencias que tiene el público
lleguen y puedan ejercer efectos predecibles sobre la conducta. Claro, eso se dio en un momento en que se creía que la ideología se refería solo al ámbito político. La forma en que estos autores tenían de defender su idea era que las personas que manifestaban una determinada creencia, me refiero a las personas del público que manifestaban una determinada creencia, luego en realidad no se comportaban de acuerdo con esa creencia que manifestaban. Y la razón que asumían era que había una contradicción entre creencias, no había coherencia. En cambio, las personas de la élite, que sería una pequeñísima porción del público, que sería como entre un 18 y un 20%, estos sí que mantenían unas creencias. Pues bien, este debate entre élites y público ha quedado superado en la actualidad. Superado no quiere decir que haya desaparecido, quiere decir que en la actualidad en la psicología se entiende, ya no se acepta este debate entre élites y público y se defiende que las creencias del público también son coherentes. Con respecto a los tipos de creencias de las que se pueden incluir dentro de la ideología, tendríamos creencias evaluativas, que serían aquellas donde existen posibles alternativas y no pueden ser verdaderas ni falsas. Y frente a ellas estarían unas creencias factuales, que serían aquellas que se pueden juzgar contra ciertos criterios de verdad o reglas de evidencia, ¿no? La diferencia entre estas dos creencias sería que, digamos, las de arriba, las creencias evaluativas, serían puramente ideológicas, mientras que las creencias factuales serían ideológicas solo en una pequeña medida. Pero hay que decir, e insistir sobre ello, que la diferencia entre estos dos tipos de creencias es muy relativa. Es una distinción que está sometida a debate y que además es difícil de mantener, por una razón muy sencilla, y es que los criterios de verdad o las reglas de evidencia de las que se habla en las creencias factuales se construyen socialmente en la mayoría de los casos, aunque muchas veces no se admite, pero se construyen socialmente. Por tanto, ellas mismas están sujetas a influencias de la ideología. Pondré dos ejemplos. Hay un ejemplo muy claro que es un reciente estudio en Canadá. En ese estudio se trata de explicar el por qué existe un negacionismo en la sociedad existe un negacionismo, del cambio climático o del calentamiento global. Cuando se trata de ver cuál es la razón o qué razones hay o qué personas se inclinan hacia ese negacionismo, se da cuenta que el 30% del porcentaje de personas que se dedican, que mantienen este negacionismo, son personas que lo hacen por razones ideológicas. Solo el 3% tiene que ver con el conocimiento acerca del cambio climático. Fíjense qué diferencia entre el 30% de la ideología y solo el 3% el conocimiento. Este sería un ejemplo claro, ¿no? Hay un ejemplo que proporciona un autor americano que dice lo siguiente: si nosotros quisiéramos saber hoy qué personas son contrarias a la ciencia en Estados Unidos, nos bastaría con saber cuál es su orientación política en la actualidad. Y podríamos aceptar con un 50% de los casos. Las personas de orientación conservadora son contrarias a la ciencia en la actualidad en Estados Unidos. Pero, ¿y si fuéramos hacia atrás en el 1970? Entonces, el 100% de las personas en Estados Unidos eran partidarios de la ciencia. Por tanto, no podríamos predecir, a partir del conocimiento de su orientación política, si eran partidarios o no de la ciencia, pero hoy sí podemos hacerlo. Entonces ahí tienen un ejemplo bien claro de los problemas, de la diferencia entre creencias factuales y creencias evaluativas. Bueno, los efectos de la ideología, hay que decir e insistir sobre ello, no se limitan al ámbito político en la actualidad en los estudios de psicología. La ideología se aplica a problemas de exclusión social, nacionalismo, conflicto social, cambio climático, entre otros,
Y a su vez, cada uno de estos efectos anteriores se puede subdividir. Yo pondré algún ejemplo. Por ejemplo, en la exclusión social habría exclusión por razones de género, por razones de economía, por razones de educación, por razones de cultura, o puede haber una exclusión social del tipo que se llama exclusión social moral, que sería, digamos, el lugar cero de la exclusión. Y lo mismo pasaría con el conflicto social, cambio climático, etc. Es decir, que a su vez cada ámbito de estudio de la psicología es susceptible de estudiarlo desde un ámbito ideológico. Existe en la ideología dos componentes. Distinguimos, según esta autora, Smith Groth, es una autora que trabaja en la Universidad de Oxford y recientemente ha publicado artículos muy interesantes sobre la ideología. Ella plantea que en la ideología existe primero un componente doctrinal que sería compuesto a su vez por dos aspectos, que serían por una parte la descripción, que sería el contenido de la creencia en sí, y luego la prescripción, que esto es importante verlo también, la descripción y la prescripción van unidas, puesto que la descripción de lo que la creencia describe implica que debe ser obligada a adherirse a esa creencia. Es decir, la descripción de la realidad en la ideología presupone la resistencia a cualquier información o evidencia en contra y ejerce una presión hacia la conformidad. Esto no es fácil de ver, pero creo que veremos algunos casos donde se ve. Es decir, describir algo en ideología implica que debe ser aceptado por aquellas personas que comparten la ideología. Esta a su vez nos lleva al segundo componente, que sería el componente relacional. La persona, al mantener una ideología, adquiere una identidad. Es decir, se identifica por el contenido de la creencia, a su vez la creencia le identifica a él. Es decir, que entonces estaremos pensando que aquellas personas que comparten la creencia se identifican a sí mismas unas a otras y se consideran como miembros de un grupo. Pero haber un grupo es lo que se llama el grupo de identidad, que no necesariamente tiene que ser un grupo institucional, tiene que ser un grupo que comparte una creencia del tipo que sea. Al mismo tiempo, esa identificación del grupo lleva también a separarse con respecto al otro grupo. Por tanto, implica también un cierto prejuicio, una cierta hostilidad, aunque sea encubierta, aunque sea latente, una desconfianza exogrupal hacia los no adeptos. El resumen de Smith-Groth sería este, ¿no? Tendríamos, por una parte, un componente doctrinal que lleva una adhesión a un dogma rígido, y esto, digamos, se disuelve en descripción y prescripción, y un componente relacional que demarca la identidad y que lleva un tratamiento diferencial de los adeptos a la doctrina. Este sería un poco resumen del planteamiento de Smith-Groth. De aquí podríamos derivar algunas conclusiones que son evidentes, pero puede ser interesante considerarlas. Por ejemplo, las creencias proporcionan una interpretación del mundo, no solo a la persona en sí. Eso luego veremos que es importante distinguir de persona, grupo, sociedad al hablar de la creencia, pero proporcionan una interpretación del mundo. La persona entiende lo que está pasando, lo entiende gracias a su creencia. Imponen prescripciones sobre lo que es correcto o incorrecto y orientan la conducta en una dirección determinada. Eso serían unas funciones que por otra parte son autoevidentes, ¿no? Pero vale la pena insistir sobre ello. Las ideologías también, si se piensa un poco lo que nos dice la autora que acabamos de ver, son siempre sistemas socialmente compartidos, porque las personas comparten esas creencias. Esas personas, al compartir las creencias, adquieren una identidad. Entonces, en cierta medida, habría que aceptar esa frase un poco contundente que dice un autor, que las ideologías son más, entre comillas, son más pensamiento compartido que ideologías personales idiosincráticas. Ahora bien, si esto es cierto, no es menos cierto que en la ideología siempre ese carácter social se va, digamos, a presentar
a través de procesos individuales. Esta es la gracia de la psicología, es decir, el estudio de la ideología en psicología pivota sobre este hecho, pivota sobre el hecho de que son procesos individuales los que permiten que esa, digamos, sociabilidad de la ideología se manifieste. Y yo creo que esto, con este ejemplo que traigo también de la autora anterior, creo que se puede explicar. Por ejemplo, si nos vamos al componente doctrinal y tenemos la adhesión a la creencia, es decir, entonces la adhesión a la creencia tiene una rigidez, puede tener una... Hay personas que se adhieren rígidamente a la creencia, que no consienten ningún tipo de duda acerca de la creencia, pero dentro de ese grupo existirán otras personas que son más flexibles. Por tanto, hay una variación interindividual dentro de este componente doctrinal, entre rigidez y flexibilidad. Es decir, es algo bipolar. Entonces vamos a tener la persona que es muy rígida en la adhesión a su creencia, la persona que es muy flexible en la adhesión a la creencia. Y en medio tenemos un continuo. Lo mismo pasaría con la prescripción. En cuanto al componente relacional, pues decimos lo mismo. Es decir, la identificación del grupo puede ser muy intensa hasta un punto de una fusión, pero puede ser también moderada, ¿no? Y entonces, al ser moderada, existe también un despliegue. Eso es importantísimo porque luego el hecho de que las personas sean más rígidas o más flexibles, más intensas o más moderadas, depende de otros factores psicológicos. Y ahí es donde la psicología tiene su campo de investigación, como veremos luego en varios ejemplos que vamos a poner. Y ahora vamos con una cuestión, digamos, palpitante, como diría yo, incluso caliente, que ha existido siempre dentro de la psicología, en un tira y afloja que a mí me recuerda aquello que hablaba el profesor Pinillos de las cuestiones que él llamaba batallonas en psicología. ¿Qué quiere decir eso de batallonas? ¿Qué quiere decir el profesor Pinillos con esas cuestiones batallonas? Son cuestiones que una y otra vez están en debate y pasan los años y pasan muchos años y sigue el debate, ¿no? Y entonces no parece que eso nos lleva a ninguna parte. Yo he querido salirme un poco de esa cuestión batallona y entonces tomar partido por el enfoque bidimensional. Vamos a ver. Inicialmente, en los grandes autores que empezaron a hablar de ideología en psicología política, empezando por Converse, al que he citado antes, creían y se adherían a lo que ellos consideraban un enfoque unidimensional de la ideología, que es tan sencillo como liberalismo frente a conservadurismo, si quieren ustedes, derecha, izquierda frente a derecha, ¿vale? Este enfoque unidimensional tuvo un éxito extraordinario, sigue todavía vigente. Hay un autor que yo no sigo aquí en esta conferencia, pero que cito para que aquellos interesados lo puedan ver, que es Jost. Jost es el campeón del enfoque unidimensional, pero este enfoque ha ido perdiendo fuerza y seguidores dentro del ámbito de la psicología, me perdió a mí, entre otros, porque hemos pasado ahora a un enfoque bidimensional que pasaremos a continuación. Un poco sobre el enfoque unidimensional. El enfoque unidimensional tiene varios problemas, que creo, desde mi punto de vista personal, que tampoco quiero imponer a nadie, pero creo que son problemas insolubles. Un primer problema es la ambigüedad. ¿Por qué hay ambigüedad? Porque el conservadurismo, por ejemplo, en el ámbito político puede ser o no liberalismo en el ámbito económico. Entonces tenemos casos en que el liberalismo, el conservadurismo en el ámbito político armoniza, está armonizado con el conservadurismo en el ámbito económico, pero a veces no. Eso impide considerar este enfoque unidimensional como una guía para predecir los efectos de la ideología. Hay otra razón también muy importante, ¿no? Que es la siguiente, es decir, este enfoque unidimensional no tiene una base psicológica. ¿No? Es decir, no hay ninguna variable psicológica que pueda definirse como liberalismo o conservadurismo. Y eso entorpece el papel de la ideología para la psicología, que creo, entre
también una opinión personal mía, creo que eso es lo que le pasa a Converse. Converse trabaja con unos métodos que en psicología, por ejemplo, que no se trabajan en psicología. Yo creo que la razón es esa, ¿no? Una razón nunca confesada. Bien, entonces, el modelo con el que voy a trabajar yo y con el que voy a organizar mi intervención es un enfoque bidimensional. Este enfoque bidimensional surge hacia los años 2000 de mano de un autor que se llama Duckett, que él dice que no le sirve el enfoque unidimensional para organizar la ideología desde el punto de vista psicológico y necesita dos dimensiones. Estas dos dimensiones son las dos que tienen ustedes ahí. Pongo RVA y SDO como forma de ser breve. RVA significa sumisión autoritaria y SDO significa tendencia hacia la dominancia social. Vamos a repetir estas dos expresiones durante muchas veces a lo largo de la intervención. Quiero decir que estas dos dimensiones no surgen ex novo en el estudio de la ideología, sino que existían antes, eran variables psicológicas muy acreditadas que Duckett reclama para la ideología. La sumisión autoritaria, que es una escala, que se refleja en una escala de este autor que aparece ahí, Altemeyer, indica las preferencias de la persona por una sociedad en la cual las personas se someten a autoridades y líderes. Por eso se llama sumisión autoritaria. Y la dominancia social se refiere a aquellos casos en que la persona tiene preferencias hacia una sociedad con jerarquías sociales claras entre los grupos y se opone a la igualdad entre grupos. ¿De acuerdo? Como he dicho, estas dos escalas existían. Aquí presento unos cuantos ítems de cada una de ellas, pero bueno, son dos escalas que tienen una gran fiabilidad, se han usado en multitud de investigaciones y que hoy se consideran, pues, digamos, aportaciones indiscutibles de la psicología. Por ejemplo, en la sumisión autoritaria tenemos algunos ítems, bueno, que yo creo que muchos de los que nos están escuchando les resultarán familiares. Por ejemplo, la obediencia y el respeto a la autoridad son las virtudes más importantes que los niños deben aprender. Una frase célebre, ¿no? de esta escala. O, por ejemplo, tal como van las cosas en este país, será necesario intervenir duramente contra los criminales. Tengo que decir, antes de seguir, que cuando hablo de sumisión autoritaria, quiero decir, por si acaso a alguien se le pasa, pero que no, estas son variables bipolares, lo cual quiere decir que la escala no mide solo sumisión autoritaria, sino también insumisión autoritaria, dado que existe, eso es bipolar, la medida, ¿de acuerdo? O sea que sumisión autoritaria se le da un poco para identificar a la escala, pero no quiere decir que la escala solo mida eso, la escala mide efectivamente la actitud o la creencia que puede ser más favorable o más contraria hacia la variable. En la escala de dominancia social o tendencia a la dominancia social, tienen aquí algunos ítems como, por ejemplo, el valor que tienen algunos grupos de personas es mayor que el de otros, o si ciertos grupos de personas se mantuvieran en su posición tendríamos menos problemas, o para salir adelante en la vida algunas veces es necesario pasar por encima de otros grupos de personas. Aquí pasa lo mismo, es decir, la sumisión, digamos, la tendencia a la dominancia social tiene también el aspecto polar positivo y negativo. Bueno, ¿cuál es la idea base? O sea, ¿por qué? Vamos a ver, ¿por qué vamos a utilizar estas dos dimensiones como la base de la ideología? Bueno, primero veamos lo que significa RWA. Significa que en el mundo, o sea, la idea base es en el mundo existe un sentimiento de seguridad y el mundo necesita orden social. Por tanto, esto se orienta más al ámbito social para económico. En cambio, la tendencia a la dominancia social, en el mundo predominan las luchas por el poder y se necesita jerarquía. Esto se orienta más al ámbito económico que al social. Por eso, RWA pronostica mejor conservadurismo social que económico y la tendencia a dominancia social pronostica mejor el conservadurismo económico que el social.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que los dos tipos de puntuaciones de las escalas están correlacionadas positivamente, pero no tanto como para ser variables redundantes. Y eso es muy importante porque al ser la ideología, el contenido de la ideología bidimensional, podemos tener la situación de que a veces RWA o RWA nos pronostica un determinado efecto y SDO el efecto contrario, como veremos en algunos casos. Por tanto, es muy importante porque esto nos permite muchísimo juego dentro de la psicología para estudiar la ideología. La ideología se enriquece y, digamos, se estiliza el estudio de la ideología, cosa que no podría pasar con la dimensión, con la única dimensión, la dimensión unidimensional. Bueno, y alguien podría preguntar, y sería una pregunta legítima, ¿por qué es necesario recurrir al enfoque bidimensional a estos dos elementos de la sumisión autoritaria y de la dominancia social? Y esa es una pregunta muy importante porque nos lleva a hablar del modelo de Schwartz. Muchas personas conocerán a Schwartz por sus estudios sobre los valores, ¿de acuerdo? La persona, digamos, la persona relevante del estudio de los valores en todo el mundo. Pero Schwartz, su trabajo, su modelo de las condiciones necesarias para el funcionamiento de una sociedad es muy importante también, aunque menos conocido. Y eso, si se fijan, va a encajar perfectamente con el enfoque bidimensional. Según Schwartz, hay tres dimensiones fundamentales para que una sociedad pueda funcionar. La primera dimensión significa cómo organizar las relaciones fronteras entre personas y grupos. Eso es muy necesario, evidentemente, porque en una sociedad la sociabilidad es fundamental, ¿no? Entonces aquí tendríamos dos polos, la autonomía, es decir, la persona que va por su cuenta y no quiere seguir normas, frente a la inserción social, sería aquella persona que seguiría normas, que se ajusta a las normas. Entonces esto encaja perfectamente con la primera dimensión de sumisión autoritaria. La segunda dimensión de Schwartz sería cómo gestionar la interdependencia entre personas de manera que se tenga en cuenta su bienestar y la realización de las tareas necesarias para mantener la sociedad. Aquí tendríamos el igualitarismo frente a la jerarquía. Encaja con la segunda dimensión que veíamos antes del modelo bidimensional. Habría una tercera dimensión que lamentablemente todavía no está trabajada en psicología, yo creo que es una cosa pendiente, que sería cómo gestionar la relación de la sociedad con su entorno social y natural. Y aquí tendríamos la armonía frente al dominio o la explotación. Esperamos que los psicólogos en el futuro sean capaces de asumir esta tercera dimensión y pasar a una dimensión bidimensional. Quiero pasar ahora a explicar una investigación reciente, perdóname, de este autor que ven ustedes aquí, Pilevich, es un profesor de la Universidad de Varsovia, que lo considero como un estudio de caso. Es un estudio de caso en el que este autor estudia el papel del nazismo, de la ideología nazi, en el Holocausto. Bueno, a ver, alguien puede preguntarse, pero otra vez estamos con esto del Holocausto, las bases ideológicas del Holocausto. Sí, estamos. ¿Por qué estamos? Pues por la sencilla razón de que este autor se da cuenta de que están apareciendo una serie de historias de historiadores contemporáneos en Alemania que lo niegan. Y están apareciendo ahora. Muchos de ustedes habrán leído estos grandes, han sido grandes bestsellers. Y en estos distintos libros sobre la historia del Holocausto que escriben estos autores, se minimiza, por no decir que se niega, el papel del nazismo. Y se habla de distintas cosas como, bueno, la forma de Estado-nación que tenía Alemania, o la situación económica, o la forma tan peculiar que tenían de organizar la democracia,
otra serie de cosas, y el nazismo desaparece. Y Bilevich, en este libro que se ha publicado hace poco, lo ponen ahí, tienen el título ahí debajo, y que la traducción sería Haciendo frente a la humanidad en su peor cara, y aparecen una serie de trabajos sobre el genocidio. Uno de ellos, el primer capítulo, es el de este autor, Emilio Bilevich, donde él defiende que sí existieron bases ideológicas en el Holocausto. Vamos a explicar esto porque esto nos va a servir precisamente para ir progresando hacia los trabajos posteriores, y esto es como una especie de modelo o paradigma de la investigación sobre la ideología de psicología. Para Bilevich, el principal objetivo de los nazis no era establecer, en contra de lo que se cree, un fuerte Estado legalista, todo lo contrario. Sería la destrucción de todas las leyes que limitaban la guerra racial. Pero en ideología racista, nazista, antiestatal, y él pone varios ejemplos. Él también aporta algunos datos, ¿sí?, para defender su tesis. Las mayores masacres de judíos se produjeron sobre todo en Polonia, Bielorrusia y Ucrania, donde no había apenas forma de Estado. Eso es una cosa a tener en cuenta. La ideología nazi, digamos, estaba establecida sobre dos grandes pivotes. Uno sería el Lebensraum o espacio vital, que era a lo que aspiraban los alemanes, a expandirse hacia el este para disfrutar de un estado de vida más alto, es decir, para conseguir más poder y mejor situación para su país. Y por otra parte, la distinción entre razas. Estarían los arios, como raza dominante. Luego había otras razas. Las razas subordinadas serían los que tendrían que servir a los arios. Luego otras razas, pues sencillamente tendrían que exterminar. Tenganse en cuenta que en la ideología de la dominancia social que se ve antes, ¿no?, en la división entre arios y no arios, tiene una posición radical al concepto de derechos universales de la persona, ¿no? Aquí vale la pena insistir en algo que Bilevich nos dice, ¿no? La escala de dominancia social, o la tendencia a la dominancia social, predomina sobre todo en los países en los que no hay democracia, hay opresión de las minorías y abundan los conflictos violentos y carecen de progreso social. Hay un análisis de esta escala en 27 países, y de este autor, los autores que aparecen ahí, los cuatro autores, hacen un estudio en todo el mundo, 27 países, y se demuestra que esto es así. Claro, ¿cuáles han sido los colaboradores de los nazis? Entonces, dice este autor, si fueran esencialmente alemán, si fuera un problema esencialmente alemán, se pasarían por alto muchos aspectos. Por ejemplo, existen colaboradores de los nazis en muchos países que no son alemanes. Tenemos perpetradores rusos, perpetradores ucranianos, perpetradores lituanos, y hay un país donde no hubo entrega de los judíos a los nazis, fue Bulgaria. Bulgaria se negó a entregar a los judíos a los nazis porque no participaba de la ideología nazi. Por tanto, ellos se negaron y no hubo entrega de judíos a los nazis en Bulgaria. Luego, por otra parte, hay una serie de líderes comunistas y socialdemócratas, incluso psicólogos como Köhler, el famoso Köhler, que fueron contrarios a los nazis. Köhler, por ejemplo, aunque sea anecdótico decirlo, son entre los 12 catedráticos de universidad que no se afiliaron al partido nazi, estaba Köhler. Por otra parte, hay un estudio muy interesante que realiza, bueno, varios estudios que Bilevich resume, una comparación entre rescatadores y no rescatadores de judíos, o sea, que ocultaban a los judíos a los nazis, en Polonia, Francia, Alemania y Holanda. Entonces, tenemos, por ejemplo, 436, hay un estudio que compara 436 rescatadores de judíos contra 126 no rescatadores, que están equiparados en diversas variables, en Polonia, Francia, Alemania y Holanda. Entonces, entre los dos grupos de rescatadores y no rescatadores, se encuentran que apenas hay diferencias sistemáticas, pero los motivos del rescate entre los rescatadores son valores cristianos, o valores de ateos socialistas, o valores relativos al cuidado, que eran mucho más salientes en los rescatadores.
sobre este valor del cuidado, de considerar a las otras personas como personas valiosas, parece estar en contra de la ideología nazi del darwinismo social. ¿De acuerdo? Bien. Por tanto, resumiendo este estudio ejemplar o paradigmático, podríamos decir lo siguiente. El genocidio nazi tiene una base ideológica, en contra de lo que plantean los historiadores recientes. El autoritarismo impositivo del Lebensraum, el espacio vital, y la ideología racista de la dominancia social son las bases ideológicas del Holocausto. Poblaciones racistas no alemanas colaboraron en el genocidio, y poblaciones alemanas opuestas al racismo y a la dominancia social se opusieron a la ciudad. Bien, este ejemplo nos presenta un ejemplo que nos puede servir para ver otros casos que les voy a comentar ahora, y en cada uno de ellos verán cómo hay una aportación muy interesante de cada una de las investigaciones. Vamos allá. Voy a presentar 4 realizadas en diversos sitios sobre aspectos distintos, sobre aspectos sociales distintos, y donde los procesos psicológicos que se estudian son también diferentes. Yo creo que eso dará un poco una panorama de algo que es muy complejo y que creo que por lo menos puede dar una idea de la complejidad del estudio de la ideología en psicología. Vamos a ver. El primer trabajo es de un autor llamado Brady, que es un trabajo muy complejo, del que yo aquí no puedo presentar por entero, porque nos llevaría mucho más tiempo del que tenemos, incluso para toda la comunicación, pero creo que los elementos que conservo de él pueden dar una idea del valor de este trabajo. Este trabajo se centra en el ámbito político, estudia realmente los mensajes políticos y su difusión. Y parte de una idea que es un poco de sentido común, diríamos, que la difusión de mensajes en la comunicación política es muy importante, puesto que guarda relación con resultados electorales, como es lógico, ¿no? Todos los partidos políticos lo saben, muy importante difundir mensajes, porque cuanto más se difundan esos mensajes, mayor, digamos, resultados tendrá, mayor efecto tendrá, y mejores serán los resultados electorales si los mensajes son aceptados. Aquí, entonces, él va a estudiar la época presidencial, o sea, el año anterior a las elecciones presidenciales en que ganó Donald Trump, ¿de acuerdo? Entonces, lo que va a estudiar son los tweets de campaña. Aquí tenemos, he puesto yo 2 como ejemplo, pero luego verán que eran varios miles de tweets los que estudia este autor. Pero, por ejemplo, un tuit un tuit de Trump sería: qué noche tan hermosa e importante, el hombre olvidado y la mujer olvidada nunca serán más olvidados, volveremos a estar unidos como siempre lo estuvimos. O, por ejemplo, el de Hillary Clinton, un tuit, pero fíjense que ahí hay miles, lo verán. Juntos somos más fuertes y seguiremos siendo fuertes y nunca, nunca deberíamos lamentar luchar por ello. El caso está en que esos mensajes son de distinto tipo. Entonces, el siguiente paso con este autor es, bueno, no se trata solo del número de mensajes, sino del tipo de mensajes. Hay mensajes, en los tweets, lo vemos en el caso anterior, por ejemplo, lenguajes que tienen contenido emocional. Y hay lenguajes que tienen un contenido moralista. Lo veremos en algún caso. Entonces, todos este tipo de mensajes, tanto los de contenido emocional como los de contenido moralista, aumentan la difusión del mensaje por medio de una cosa que se llama el contagio moral. Que la gente se involucra más con este tipo de mensajes. Eso está demostrado. Entonces, siguiente paso. Pero bueno, hay un siguiente paso. O sea, por una parte, lo que acabo de decir, la emocionalidad y la moralidad del contenido del mensaje influyen en la difusión. Ahora bien, también la ideología. ¿Por qué razón? Y aquí es donde entra ya un proceso psicológico. Las personas altas en su visión autoritaria y dominancia social son más sensibles a emociones de elevada privación, como por ejemplo la cólera, el desprecio, la ansiedad, la amenaza, y son más moralistas con todo lo que tiene que ver con problemas sociales. Esto es algo que se sabe de estudios previos. Entonces,
Lo que hace este autor es estudiar todos los tweets enviados desde las cuentas oficiales de Donald Trump y de Hillary Clinton el año anterior a la elección presidencial. En total son, como ven, 286.255 mensajes de Twitter. En total. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se analizan estos mensajes? Y aquí viene, digamos, la gracia de lo que nos gustaría poder explicar aquí, que simplemente lo dejo anunciado. ¿Cómo se analiza el lenguaje moral y emocional? ¿Cómo se analiza? Se analiza a partir de diccionarios previamente validados para medir moralidad, emoción y emoción moral. El autor utiliza minería de datos para hacer esto. ¿De acuerdo? Sería como una especie de super análisis de contenido, pero es con un programa informático muy potente que permite saber cuáles de los contenidos de los tweets incluyen mensaje moral o mensaje emocional moral. La difusión, ¿cómo se mide? Pues el número de retweets recibidos por cada mensaje. O sea, porque el recuento de retweets, los tweets retuiteados, proporciona una medida de alta calidad de la difusión de información en Twitter. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos con el lenguaje moral. Tenemos ejemplos de Hillary Clinton y de ordenados por números de retweets, ¿no? Por ejemplo, el mensaje, perdón, el término corrupto recibe 14.500 retweets en el caso de Trump, o familias 14.000, etcétera. En cambio, emigrante, por ejemplo, el caso de Hillary Clinton, nos permite 700 retweets, el control 3.100, fanatismo 3.000, etc. Entonces, bueno, aquí por ejemplo tenemos los que son emocionales. O sea, el anterior era moral, es moral emocional. Por ejemplo, acusado, 15.000 retweets en el caso de Trump. Brutal, 14.000 retweets, etc., ¿no? En el caso de Hillary Clinton, compasión, 8.000, defensa, 7.500. Eso es simplemente un poco como modelo, ¿no? Para que ustedes lo vean. ¿Qué se trataba de ver? Se trataba de ver si los candidatos presidenciales generaban efectos de mayor difusión por medio del lenguaje moral y moral emocional. Esto aquí la comparación sería con el lenguaje que no era moral o moral emocional, ¿de acuerdo? Por tanto, la primera hipótesis sería, la difusión es mayor si la persona utiliza el lenguaje moral y moral emocional. Esto no nos afecta, en la ideología todavía no entra ahí. La ideología entra en la segunda parte. Saber si la ideología modera ese efecto. Es decir, con otras palabras. Tenemos, aquí tenemos los resultados. Los mensajes con lenguaje moral, efectivamente, tenían mayor difusión, se asociaban con un incremento significativo en el recuento de retweets. Los mensajes con lenguaje moral y emocional, lo mismo. Ahora bien, ¿qué pasaba con la ideología? Resulta que en la difusión hay un incremento en función de la posición ideológica de los que retuitean. En el caso de Trump, sí. En el caso de Trump encontramos que hay un incremento del 12% en el momento de retweets con respecto a retweet, si se incluye lenguaje moral. Es decir, que aquí encontramos, o sea, si ponemos en N1, aquí encontramos un aumento, un incremento de la difusión. Pero aquí sí encontramos un incremento en la difusión sobre eso que ya ha incrementado cuando el lenguaje es moral. Y en el caso del lenguaje moral y emocional, también en Trump se encuentra un incremento del 25% sobre este incremento que ya se había encontrado por difusión. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con Hillary Clinton? En Hillary Clinton no se produjo eso. Clinton no consiguió beneficiarse del contagio moral. Donald Trump obtuvo una ventaja en los medios sociales sobre Hillary Clinton, en parte por la ventaja en la que se refiere a la difusión del contenido provocador moral y moral emocional. Es decir, a Trump sí le funcionó. ¿Por qué? Lo que veíamos antes, ¿no? Es decir, porque la emoción, estos contenidos emocionales influyen más en este tipo de personas que mantienen ese tipo de ideología. Por tanto, el resultado de este primer trabajo, lo que nos dice con respecto a la ideología, es que el contenido moral y emocional de un mensaje se puede utilizar de forma estratégica para generar implicación y ayuda en las campañas políticas
en conexión con la orientación ideológica. Por tanto, aquí vemos cómo en un aspecto importante como es la difusión de mensajes políticos, su impacto sobre los resultados electorales, influyen primero el contenido efectivamente del mensaje, pero también la ideología de las personas, en este caso de los que refieren. Un segundo trabajo, como digo, bueno, tengo que decir que el trabajo de Brady es mucho más complejo, es decir, porque realiza luego posteriores análisis mucho más finos de lo que yo he presentado aquí y que yo recomiendo a aquellos que les interese que lo lean y me quedará muy agradecido si lo leen porque es muy interesante. En un segundo trabajo, mucho más sencillo, que realiza la señora Tigro, es sobre el Brexit. Es un trabajo mucho más sencillo. La muestra también es muchísimo más pequeña, como ustedes pueden ver. Son 332 ciudadanos del Reino Unido. Y lo que se trata de estudiar es si existe una relación entre ideología y votación al Brexit. Aquí hay 332 ciudadanos del Reino Unido. Todos habían votado en el referéndum de la Unión Europea en junio de 2016. Aproximadamente el 50% había una separación por sexos, ¿no? Casi el 50% de mujeres. Por supuesto, el apoyo al Brexit se relacionaba con una serie de variables que, bueno, que es lógico, ¿no? Que tampoco dice mucho, ¿no? El apoyo al Brexit iba unido a la oposición a la inmigración, a la Unión Europea y al libre movimiento del trabajo. Y había correlaciones significativas entre todas estas variables, pero las relaciones eran de diferente magnitud. Lo cual quiere decir que, aunque estas actitudes están relacionadas, miden puntos de vista diferentes. Pero cuando se introducen las variables ideológicas, se encuentra que el apoyo al Brexit se relacionaba bastante, intensamente, con 4 variables ideológicas. La de estas dos que veríamos, ¿no? La sumisión autoritaria y la orientación al conservadurismo, también el nacionalismo, y una que trabaja mucho Dios, que no he entrado yo aquí, que es un autor importante, que llama la justificación del sistema, que sería el estar de acuerdo o defender al sistema tal como está formulado. Pero hay un resultado muy interesante en esta investigación, que vale la pena, porque esta investigación incluía un estudio experimental, bueno, 2 estudios experimentales, voy a referirme a uno de ellos. Estas mismas personas que contestaban a la encuesta, contestaban un cuestionario que mide la flexibilidad cognitiva. Entonces, esta flexibilidad cognitiva se mide a través de un cuestionario que se llama el Wisconsin Sorting Test, que mide la rapidez con la que puede desplazarse una persona entre categorías cuando no es adaptativo persistir en una categoría previamente recompensada. Este es un test que se utiliza mucho en cognición social y cognición porque demuestra la capacidad que tiene, o sea, muestra la diferencia que existe entre personas a la hora de ser capaces de alterar sus sistemas cognitivos para resolver problemas. Entonces, lo que se encontró es que la flexibilidad cognitiva medida por este cuestionario correlacionada negativamente con el autoritarismo y con el conservadurismo. Entonces, también creo un resultado interesante ideológico, donde se muestra cómo, es decir, si vemos el caso anterior, vemos que hay una correlación, pero esa correlación es mediada, en este caso, en el caso de estas personas, y además con un resultado experimental a través de la flexibilidad cognitiva. Pasemos a un tercer trabajo, tercer y cuarto trabajo que me interesan porque tienen que ver con otros aspectos que ya no tienen que ver con el mundo político, que es la exclusión. Y aquí tenemos 2 tipos de estudios. Hay un estudio de Pasini y Morelli en Suiza, en que estos autores utilizan una escala, la escala de exclusión moral. Esta escala de exclusión moral se basa en los estudios de Susan Okotoff sobre la exclusión moral, que diríamos que sería, digamos, la zona cero de la exclusión. Es decir, no es una exclusión por razones, digamos, comerciales o por razones de competencia o por razones de cultura, sino que es una exclusión total de la persona. Es decir, es una exclusión en que la otra persona no se la considera digna de ser persona. Entonces aquí el cuestionario mide, o sea, tiene 2 dimensiones
Una es la denigración de la persona, digamos, del otro, y el miedo a ser contaminado por él. Esos dos síntomas identifican los procesos de exclusión o inclusión moral que ocurren en el contexto de las relaciones intergrupales. Hay una línea de trabajo importante de esta autora que he mencionado, de Susan Opperton. Estos autores, Morelli y Pastini, pues utilizan esta escala para, en Suiza, en una muestra bastante amplia, con 972 participantes, también, digamos, bien balanceada la serie entre hombres y mujeres, una edad que comprendía entre los 18 y los 80 años. En Suiza, como digo, esas personas respondían a 6 muestras de diferentes nacionalidades como blancos de exclusión, es decir, que no todos los 972 contestaban a los mismos blancos de exclusión. Tenemos muestras como muestras unisex, eran albanos, o sea, las personas, digamos, a las que se, digamos, aplicaba el cuestionario de exclusión, ¿no? Que eran los blancos, para decirlo, serían albanos, franceses, marroquíes, estadounidenses. En las muestras 2, 3 y 4 serían franceses, alemanes, iraníes y rumanos. Y en la muestra 5, grupos supranacionales europeos, asiáticos, africanos y sudamericanos. Pues bien, lo que encontraron estos autores fue que en línea con las hipótesis, las puntuaciones en el cuestionario de exclusión moral se relacionaban negativamente con su visión autoritaria en torno a un punto 30 y con la orientación a la dominancia social en torno a un punto 30. Entonces, como ven, aquí tenemos otro caso en el que ya no se aplica al ámbito político, sino a un ámbito de las relaciones fundamentales de las personas en su sociedad. El estudio del mismo autor Tervilevich, el mismo que hablaba de la ideología nazi, realiza un estudio muy interesante que quiero comentar con ustedes y va a ser ya el último. Es un estudio muy interesante porque se refiere a la conducta de odio. Más que a la conducta de odio, realmente sería qué piensan los polacos, en este caso, los jóvenes polacos primero. Como ven ahí, es una muestra representativa, nacional. 653 adolescentes polacos, de los cuales aproximadamente la mitad son mujeres. Bien. Entonces, estos autores utilizan varias medidas y lo que quieren saber es si las personas, el cuestionario mide si las personas están dispuestas digamos, a prohibir, a tomar medidas de prohibición de la conducta de odio en la prensa, en los medios de comunicación, etcétera, o están a favor de mantener esas conductas de estos discursos de odio. Entonces tenemos, como siempre, las escalas RWA, SA, SDO. Luego tenemos 18 ejemplos de discursos de odio dirigidos contra 6 grupos minoritarios que son estigmatizados: judíos, ucranianos, rumanos, LGBTI, africanos y musulmanes. Y también se aplica una escala de distancia social para controlar la relación entre estas dos medidas de aquí arriba con la famosa escala de distancia social de compañero de prejuicio hacia compañero de trabajo, vecino, por nuestro país. Entonces, con respecto al prejuicio, efectivamente, tanto SDO como RWA, es decir, sumisión autoritaria como tendencia a dominancia social, pronosticaban de manera significativa el prejuicio contra el exogrupo medido por la escala de distancia social. De tal manera que los que puntuaban alto en esas escalas puntuaban también altos en la escala de distancia social. Pero, con respecto a la prohibición del discurso de odio, no pasaba así, sino que los que eran altos en dominancia social, eso pronosticaba significativa y negativamente apoyo a la prohibición del discurso de odio. Y estas personas no estaban de acuerdo, sí estaban de acuerdo con que se prohibiese el discurso de odio, pero en cambio, los que eran altos en sumisión autoritaria pronosticaban lo contrario. Pronosticaban apoyo a la prohibición del discurso de odio. Entonces, vean ustedes lo importante que es que tengamos en la ideología una dimensión, dos dimensiones. Porque las dos dimensiones que normalmente van al unísono, por ejemplo, en el caso de predecir el prejuicio, van al unísono, aquí no, casi diferencia. Entonces, ¿a qué se debe esa diferencia? Pues estos autores, como no se quedaron muy conformes, realizaron un segundo estudio con adultos. En este caso, una muestra representativa de adultos polacos, también como aproximadamente la mitad de mujeres, mismo procedimiento,
y se replicó la pauta observada en el estudio primero. Les parecía que en SDO y RWA se relacionaban positivamente con prejuicio, pero se diferenciaban a la hora de relacionarse con la prohibición del discurso de odio. Entonces ellos decían, ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe el que SDO y RWA se separen a la hora de predecir conducta, digamos, la prohibición de conducta de odio? Ellos hacen la siguiente explicación. ¿Por qué las personas que son altas en sumisión autoritaria, esas personas quieren, a pesar de todo, prohibir que se prohíba la conducta de odio, la difusión de mensajes de conducta de odio? Porque hay una norma social que lo impide. Y en estas personas pesa más el apego a la norma social que su carácter de sumisión autoritaria. Es decir, ellos lo que quieren es que se respeten las normas, y la norma es que no debe haber conducta de odio. Entonces, ¿cómo poner a prueba esto en un estudio adicional? Pues sencillamente haciendo una distinción entre dos tipos de minorías. Hay dos minorías que se perciben en Polonia como amenazantes para la cultura dominante, son musulmanes y LGTBI. En cambio, hay un grupo que se perciben como no amenazantes, que son africanos y ucranianos. Entonces, si volvemos a repetir el trabajo, posiblemente, en el caso de que sean las minorías que resultan amenazantes, ahí RWA va a alinearse con SDO, es decir, va a producir el mismo resultado. ¿De acuerdo? Realizan el estudio y encuentran algo parecido. RWA no llega a prohibir, a favorecer el discurso de la prohibición del discurso de odio, no llega a favorecerla, pero se acerca en el caso de las minorías no amenazadas. Por tanto, ven ustedes aquí otra vez cómo el hecho de tener primero dos digamos, bases para las bases de la ideología nos da mucho más juego, y cómo aquí la psicología tiene un campo de estudio enorme en cuanto a la posibilidad de introducir variables psicológicas que están intentando, mediando todas estas relaciones del efecto de la ideología. Tenía aquí un último aspecto que creo que ya ustedes estarán cansados de mí, me lo voy a saltar y voy a pasar ya a la parte final. Bueno, no voy a hacer un cierre categorial como nos aconsejaba Gustavo Bueno siempre a los conferenciantes. Me voy a desobedecer al gran maestro y voy a dejar esto abierto. Voy a decir simplemente 4 cosas o 4 puntos que son importantes en el estudio de la ideología en psicología en la actualidad, que muestran cómo la psicología ha avanzado mucho en este terreno. Y son estas 4, muy brevemente, serían, por una parte, los psicólogos actuales han recuperado y revitalizado la cuestión ideológica, es decir, que ahora no se limita solo a un pequeño segmento de nuestra vida, que es el ámbito de la política, sino es todo nuestro ámbito de comportamiento, de vida. Por otra parte, hay una superación de la división entre la élite y el público. No, el público y la élite da igual, es decir, todos tienen creencias que están articuladas, y que además están articuladas por procesos psicológicos bien conocidos, como es la sumisión autoritaria y la dominación social, y todo lo que conlleva. La introducción de un enfoque bidimensional, posiblemente necesitaríamos un enfoque tridimensional, como mínimo, para corresponder con el planteamiento tan extraordinario de Schwartz. Y luego, reivindicación de la faceta interpersonal de la ideología. Se ve cómo la ideología forma parte del tejido social, de las interacciones cotidianas, y que ahí es donde se genera todo. Pero, bueno, y luego, por supuesto, la organización del aspecto social de la ideología con las diferencias individuales. Este último aspecto en realidad es el más importante, porque todas las diferencias individuales que existen entre las personas que tienen un significado psicológico van a entrar en juego en el ámbito de la ideología. Y simplemente ahora
yo les quiero plantear una reflexión final. Y es la siguiente. Cuando he explicado el modelo, el trabajo de Smith-Groth sobre la base ideológica del nazismo como explicación del Holocausto o como elemento fundamental del Holocausto, me salté una parte de ese trabajo, que era donde él atacaba a los negacionistas de la ideología. Y yo dejo esto abierto. ¿Qué piensan ustedes? Y lo dejo para su reflexión. ¿Qué piensan ustedes que justifica el negacionismo de la ideología nazi, como es el caso de todos estos historiadores? Piénsenlo y acuérdense de esta conferencia y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, profesor. Ha sido una conferencia fantástica de un tema que no puede ser más de actualidad, no solamente un tema importante para comprender la historia, sino desde luego también para comprender nuestro presente, ¿no? y los desafíos a los que nos estamos enfrentando. La verdad es que escuchándole no surgen más que ideas y reflexiones. De hecho, yo, mientras la gente va pensando, formulando sus preguntas, pues a mí me ha interesado mucho lo que ha comentado de los procesos de exclusión moral. En parte quizás porque en nuestras investigaciones en el campo del terrorismo hemos visto cómo durante muchos años se han llevado a cabo esos procesos de exclusión moral con las víctimas del terrorismo, con los guardias civiles, con los policías, tanto por parte de los terroristas como también por parte de los muchos grupos, ¿no?, en la sociedad, ¿no? Y al hilo de lo que nos estaba contando, yo me preguntaba, profesor, si usted cree que en la actualidad la polaridad que estamos viviendo política en nuestro país y en el mundo, por todo también lo que nos ha estado contando, ¿estamos en ese nivel ya de exclusión moral o todavía tenemos posibilidades de no llegar a él? ¿Y realmente estamos haciendo eso con los que piensan distinto a nosotros? ¿Ese nivel de exclusión moral es en el que estamos actualmente, por ejemplo, en España o quizás no? ¿Qué opina usted, profesor? Bueno, yo creo que hay claro que hay grupos que están excluidos moralmente. Sí, yo creo que es claro, ¿no? Yo precisamente, y perdona la autorreferencia, pero en un congreso que hubo hace muchos años aquí, o sea, yo me he dedicado, que puedo hacer esta pequeña autorreferencia, ¿no? Me he dedicado al estudio de la exclusión durante mucho tiempo. Nunca había pensado en ese tema como objeto de reflexión por mi parte, pero el año 2001, perdón, por invitación del profesor Guillamón, que entonces era vicerrector de la UNED, me encargó que me ocupase de un congreso un congreso satélite que organizaba Naciones Unidas en España, en Parador de Segovia, sobre la situación de los inmigrantes en España. Aspectos psicológicos. Había también un sociólogo, un economista, un jurista. Como psicólogo me eligió a mí. Yo me hice lo mismo que en el caso tuyo, ¿no? Me resistí fuertemente a ello, pero mi amistad con el profesor Guillamón, pues pudo. Y entonces yo me en aquella época solo había un trabajo de psicología sobre los inmigrantes en España, solo uno. Pero había muchísimos trabajos de muchos autores, antropólogos, etc. Entonces yo, después de leer aquel material, atropelladamente, pues llegué a la conclusión de lo que definía a los emigrantes era la exclusión que sufrían, de todo tipo, no solo moral, jurídica. Había datos de los propios inmigrantes, de las instituciones que les acosaban y de los estudios que se habían hecho. Cuando presenté ese trabajo allí en el Parador, nunca me olvidaré, fue un cambio decisivo en mi vida, porque vi que a medida que hablaba, notaba que la audiencia se iba alejando emocionalmente del que yo decía. Y entonces tuve unas reacciones enormemente críticas, ¿no? Y que llegaron duramente, tanto los colegas como los presentes, diciendo que en España no podía haber expresión. Entonces, yo les había acabado de presentar una cantidad enorme de datos, ¿no? Entonces eso me hizo reflexionar muchísimo. Y entonces yo contacté
no solo yo, con un compañero compañero con Susan Okotoff, que es la persona que ha estudiado la exclusión moral, que por cierto tiene un estudio sobre esta publicado en España, esta señora, si tienes interés por leerlo, bastante reciente. Entonces Susan Okotoff es la campeona un poco del estudio de la exclusión moral, ¿no? Ella lo ha estudiado en Estados Unidos con respecto pues, a la racial, etc. Entonces sí hay exclusión moral de ciertos grupos, pero cuidado, la exclusión moral primero hay que definirla, ¿no? Y hay que asegurarse de que estamos viviendo exclusión moral. No todo es exclusión moral. Claro, hay exclusiones que son de otro tipo, ¿vale? Pero sí hay grupos que a lo largo de los siglos han estado excluidos. Por ejemplo, las mujeres están excluidas, otros han estado excluidos, etcétera, ¿no? Es decir, hay varios grupos, los viejos en Estados Unidos, en todas las culturas, ¿de acuerdo? Por tanto, de eso hay estudios muy buenos hechos por Reichert, que es un colega nuestro inglés que ha trabajado mucho sobre esto. Es decir, existe una argumentación muy amplia sobre eso, pero la exclusión moral, digamos que es la zona cero. Es el Nova Match, donde no hay ya derechos humanos. Es decir, los derechos humanos no existen ya ahí, ¿no? Y además, digamos, eso se defiende como una postura, ¿de acuerdo? Vale, muy bien. Muchas gracias. La verdad que me ha quedado claro y bueno, por lo menos hay un atisbo de esperanza en nuestra situación polarizada, ¿no? En nuestro país y trataremos de trabajar en ello. Hay otra pregunta por aquí de María Vicenta Vázquez, que cuando ha hablado de la película de Dival, creo que se pronuncia La Ola, que es una extraordinaria película. Bueno, ha habido varias manifestaciones sobre eso. También nuestro querido compañero de la Academia, Mario Blanco, pues estaba diciendo que era una película estupenda. Y la pregunta es si realmente esta película está basada en hechos reales. Si lo sabe usted, es una pregunta un poco así, Bueno, pero sí. hombre, no era un documental, pero sí, claro, sí existen. No es la misma película, hay otra película danesa muy parecida, ¿no? Que presenta el bullying, no me acuerdo cómo se llama esta, Un Mundo Mejor, creo que era, Un Mundo Mejor, de una directora danesa muy famosa. Esta explica la violencia, el bullying, a través no solo del bullying, sino está muy bien hecha, porque además ahí, es decir, lo que es importante en la película que menciona de La Ola es el comportamiento del profesor como líder, ¿no? Que es un líder. Entonces, él estimula un determinado tipo de conducta que yo creo que va muy en la línea del SDO, ¿no? De la dominancia social. Yo creo que es decir, está latente, ¿no? Está latente. En la película de la directora danesa, lo que hay es más bien digamos, por parte del centro donde ocurre el bullying, hay una especie de glorificación de la violencia, o de mirar para otro lado, ¿no? En la medida en que la violencia se produce solo contra los débiles. En el momento en que hay una inversión en que uno de los bullies es atacado, entonces el centro llama rápidamente a la policía, entonces la policía inicia una encuesta y quiere descubrir quién ha atacado al bully. Cuando las denuncias contra el bully nunca funcionaron, ¿vale? Entonces, es decir, ahí se ve un poco el papel. Sobre todo hay una entrevista magnífica con la directora del centro en la que ella tiene que responder a la policía de por qué antes no intervino contra el bully, ¿no? Entonces, el tipo de respuestas que da son geniales, ¿no? Porque son los que aparecen en los estudios de Susan Okotoff como la justificación. El sistema es una especie de máquina o, digamos, industria de justificaciones, que ya están preparadas, son 30 por T, ¿no? Y entonces ya en cuanto viene, le aprietan un poco, enseguida salen esas justificaciones para justificar la conducta injustificable anterior, ¿no? Pero bueno, es decir, no es un documental, pero podría serlo, ¿vale? Vale. Bueno, creo que está súper, contestada. Tengo que decir, profesor, que el chat está lleno de felicitaciones sobre lo interesante que ha sido la conferencia, la verdad, la actualidad que tiene, la necesidad que tenemos de que realmente la psicología contribuya a mejorar la vida de las comunidades y de las sociedades a través de todos estos conocimientos, ¿no? Aquí hay una pregunta que dice, ¿la exclusión moral actual, refiriéndonos un poco a esto, se puede explicar en parte también por la ansiedad esta intergrupal, el miedo a lo diferente, los prejuicios, la sensación de inseguridad que podemos tener?
de alguna manera hay gente que está preguntando, ¿todos podemos ser xenófobos? ¿Todos podemos tener estas ideologías? ¿Todos somos vulnerables de alguna manera a estar en esa situación? Claro, bueno, esa es una pregunta que me crea un poco de culpabilidad, porque es cierto que el otro modelo que no expliqué es que es el modelo de Dios, que es un modelo con el que yo no comparto porque es unidimensional, trabaja eso mucho. Es decir, lo que dice Dios es que todo lo que tenga que ver con emociones muy fuertes, especialmente, por ejemplo, con la incertidumbre hacia el futuro, el miedo a la muerte. ¿eh? Hoy he pasado lamentablemente, por debajo del viaducto y he visto un suicida. Entonces eso me ha afectado muchísimo a la hora de presentar esta exposición. Estaba allí la policía, estaba todavía las personas que lo habían recogido. Y entonces lo que dice Dios, que es el otro autor, digamos, que tiene el modelo opuesto al de Schwartz, que es el que yo he seguido, lo que dice Dios es que hay una serie de motivos vitales de las personas que efectivamente importan mucho sobre la ideología. El problema que tiene ese modelo de Dios es que él no sabe cómo conectar eso con el mundo social. Que encuentra que si nosotros estudiamos a personas individualmente con respecto digamos, a algunas características suyas que le llevan a meterse o involucrarse en alguna ideología, vamos a encontrar resultados. Lo que no sabemos es por qué esa persona ha llegado a tener esa ideología. Es decir, no socialmente, es decir, cómo ha llegado a conocer y a, digamos, a asumir, porque hay un problema que es, así como por ejemplo SDO y RWA son variables psicológicas, algunas de las variables psicológicas que maneja, no son variables psicológicas, no tienen contenido psicológico. Entonces es muy difícil dar el salto, establecer el vínculo con esto, no sé si me estoy explicando. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, siguen apareciendo nuevas felicitaciones, qué bien escucharte de nuevo, muy interesante. Muchísimas gracias por esta conferencia. No sé si nuestro presidente está ahora y quiere tomar la palabra o si se quiere conectar. Elio, cuando quieras. Muchas gracias, Maripaz. Agradezco esta invitación a felicitar muy efusivamente a nuestro compañero Francisco Morales, porque ha sido una conferencia admirable y porque además es una conferencia que tiene una actualidad extraordinaria. Es decir, vivimos en un mundo en donde estas ideologías están funcionando. Yo estaba pensando, Paco, en que en el siglo XIX tuvimos en España una situación donde los partidos políticos grandes como el Partido Conservador y el Partido Liberal tenían dos líderes, Cánovas y Sagasta, y alternaban en el poder tranquilamente y el país circulaba con un espíritu, diríamos, de avanzar dentro de unas tensiones muy moderadas. Era una situación completamente distinta de la que estamos viviendo hoy, de pequeñas minorías sumamente activas, de grupos de influencia en donde países extranjeros están interviniendo en las políticas de otros países. Es decir, estamos en una situación que es justamente el resultado de una globalización. Y yo quería preguntarte si piensas, esta nueva dinámica no estará unida a un hecho fundamental que es los nuevos sistemas de redes de comunicación social y redes de influencia que permiten que se establezcan pequeños grupos y se activen diríamos, con independencia en general del contexto en donde se encuentran. ¿No es una consecuencia también de la nueva estructura de las sociedades actuales? Pues me gustaría saber tu opinión, pero en todo caso ha sido he aprendido muchas cosas en esta conferencia y mi enhorabuena a ti y a Maripaz por haberla organizado. Vale, muchas gracias, saludos. Elio, pero ya sabes que el culpable de todo esto eres tú, porque fuiste tú el que me indujiste a meterme en este campo. Verás, Elio, me gusta mucho ese ejemplo que has puesto de Cánovas y Sagasta, ¿no? O sea, yo creo que la época esa de esa época de
de esa especie de restauración que hubo, ¿no? Y que realmente dio, o sea, si nosotros vemos, por ejemplo, ¿no? Elio, y además tú eres un gran conocedor de eso, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo florecían las artes y las letras en ese periodo histórico, realmente es admirable, ¿no? Es decir, admirable. Y que esas élites, esas eran élites, ¿no? Auténticas élites, ¿no? De las que hablaba Converse. Eran esas auténticas élites que pactaron y que armónicamente digamos, se relevaban en el poder y tal, ¿no? Como un par de amigos y eso, pues dio lugar efectivamente a algo muy grande, ¿no? Que yo creo que si miramos atrás y vemos aquellos grandes maestros, ¿no? De aquella época. Pero fíjate, yo no soy tan pesimista con respecto a hoy, ¿no? Yo, por ejemplo, en nuestro país veo una cantidad enorme, una efervescencia enorme cultural, ¿no? Es cultural, pero enorme, ¿no? Es decir, que yo siempre pongo el ejemplo siguiente, ¿no? Yo he oído hablar mucho, a veces en los medios de comunicación, que si estamos en la Universidad Española, en la 500, o no sé qué y tal, ¿no? Yo, verdad, si me permitís, no quiero ponerme tampoco exagerado, alucino cuando oigo eso. Porque, por ejemplo, pues tú sabes que, por ejemplo, los ingenieros que están trabajando en Alemania ahora son todos españoles, por ejemplo. Y los médicos en Estados Unidos son españoles. Digo, ¿y dónde se formaron esas personas? ¿Eh? O sea, ¿dónde? Esas personas se formaron en la Universidad Española, evidentemente. Entonces, yo eso no lo creo. Es decir, yo creo que hay que deslindar mucho. Hay que deslindar mucho digamos, a lo que vamos es, creo que el país tiene una efervescencia parecida a la que tuvo en la época que tú mencionas de Sagasta y de Cánovas. Hay una cantidad enorme de personas de gran formación. Los españoles participan en ONGs por todo el mundo, forman parte o sea, ya no hay aquella separación, ¿no? Entonces, ¿que es cierto que hay una efervescencia? Yo creo que sí. Es decir, hay una efervescencia porque el mundo está cambiando. Es decir, ha habido un cambio de siglo. Si piensas que todos los cambios de siglo han sido muy traumáticos. Hace 100 años había acabado la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, es decir, comparado con aquello, me parece que no estamos tan mal. Entonces, yo sería más bien, yo me inclino más por el optimismo, de verdad, ¿eh? Y además, pienso además que los españoles tienen o tenemos una gran, yo no me incluyo ahí, que tiene una gran talento, una gran creatividad y que siempre dan con le dan el palo al gato, como dirían los chilenos. Es decir, perdón, para los animalistas, dan con la clave, dan con la tecla. Entonces yo personalmente estoy muy optimista. Muchas gracias, Elio, presidente. Muchas gracias por las contestaciones. Estamos ya al límite del tiempo que tenemos. No hay más que felicitaciones, profesor, en el chat y alguna incluso ¿Dónde alusión estaban a... los fans entonces hoy? No, hoy no, hoy Ya veremos vamos. luego. De hecho, ahí incluso lo que hay también son algunas referencias a trabajos interesantes que ha hecho, como por ejemplo aquí el profesor Guillamón, que comenta que el trabajo del profesor Morales en la reunión de Segovia junto con otros constituyó parte de un documento oficial de Naciones Unidas en la conferencia de Naciones Unidas contra el racismo en Durban, Sudáfrica, en el año 2000. O sea que un poco poniendo de relieve pues la importancia del trabajo que usted ha realizado a lo largo de todos estos años. O sea que eso es lo que encontramos y Nueva ha sido muy enriquecedora, en fin, yo creo que ha sido muy interesante, un placer escucharte, en fin, me hago eco un poco de todas estas manifestaciones para dar las gracias nuevamente por esta maravillosa conferencia que tanto conocimiento y tanta experiencia tiene detrás. O sea que muchísimas gracias, profesor, por haber estado con nosotros. Y bueno, voy a aprovechar para comentarles que, por supuesto, están todos invitados. Mañana tenemos una presentación de un libro del profesor José Eugenio García Alvea. También es online, también se pueden inscribir a través de nuestra página web de la Academia de Psicología de España. El libro se titula Conversaciones sobre la mente cognitiva y bueno, pues hay numerosas participaciones de profesores que van a, además de nuestro presidente,
Pues van a estar también José Muñiz, Antonio Gomila, Luis Enrique López, José Manuel Igoa y bueno, pues el autor, por supuesto, José Eugenio García Alvea. Esta presentación será mañana a las 7 de la tarde y también les emplazamos a seguir siendo pues, habituales de nuestros miércoles con la academia. El próximo día 3 de mayo tenemos también a otro académico, el profesor José Ramón Hermida, que impartirá una conferencia online titulada Psicología, Prevención y Salud Pública, ¿mito o realidad? Nuevamente le doy las gracias al profesor Morales por haber estado con nosotros. Muchas gracias, de verdad ha sido todo un éxito. Gracias a ti. Y muchísimas gracias a todos ustedes que hacen que la academia pueda hacer algo importante, ¿no? Que es llegar a la gente y que los conocimientos de la psicología realmente contribuyan a mejorar el mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.